Buenos días, ya casi tardes. Yo espero que haya tenido tiempo de saludar a los hermanos, saludar a un hermano o a otro, no sé, tener ese espacio y ese tiempo, ¿verdad? ¿Sabe? Cuando venimos a la iglesia, viene ese dejo de decir, ¿qué tiene Dios para nosotros hoy? Yo me preguntaba hace unos días, ¿cómo sabe la gente si somos cristianos o no? ¿Cómo damos testimonio? ¿Verdad? Decía un hermano, es que cuando voy en el camión y miro a un viejito le doy el lugar. ¿Eso es cristiano? Se llama ética, gentilismo, se llama nobleza, se llama educación. Pero a veces hemos confundido ciertas cosas con cristianismo. El cristianismo es una forma de vida, tener al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos va transformando a su imagen y semejanza. Lo primero que hace el Señor es darnos paz. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da, yo se las doy. Así que la paz del Señor es algo especial, con lo cual podemos enfrentar y afrontar todo lo que venga, toda nuestra vida. No importa lo que esté sucediendo, no importa lo que acontezca. La historia de la iglesia nos habla de hermanos que perdieron todo. Les quitaron su casa, los corrieron de su lugar, algunos los metieron a la cárcel, a otros más los golpeaban, pero permanecían firmes, porque sabían que lo que van buscando es mucho más, van buscando la eternidad. Cuando usted vino a encontrarse con Cristo, usted entró en ese rumbo, el rumbo de la eternidad, pero es menester, es necesario que usted vaya conociendo, vaya sabiendo qué es, ¿verdad? Traemos muchos vicios que la Iglesia Popular plantó en nosotros, como el confesionario, ¿verdad? ¿Se acuerda ese confesionario en donde llegaba la gente y empezaba a decirle todo lo que sucedía en el corazón del hombre? Nunca se les enseñó a ir a con Dios, sencillamente a través de la información se ejerció una manipulación. Hoy miramos que otra vez el confesionario vuelve a ser establecido en muchas iglesias a través de las pláticas, las redes, los grupos, las casas, y vuelve a establecerse otra vez ese control mediante la comunicación, ¿verdad? Es como decirle, hermano, ustedes no pueden hacer una fiesta si no me la avisan antes, si no tienes el permiso de tu líder, el permiso de tu pastor y el permiso de tu supervisor. Entonces miramos un control que se va dando. Hermano, te vas a ir de vacaciones, no debes de irte sin avisar, ¿verdad? Tienes que tener el permiso de tu pastor. Entonces entramos en una cuestión de autoritarismo muy terrible, que hemos estado mirando, esos vicios que están volviendo a aparecer. Yo me vine a mirar la escritura acerca de todo ello y cómo vamos a trabajar, cómo vamos a ser transformados, ¿verdad? Amén de que estamos mirando grupos que se están levantando terriblemente para hacer grandes cosas, ¿verdad? Tenemos las superiglesias o las mega iglesias, tenemos los grupos que determina cada iglesia, los que se encierran, los que saben, los que no saben, y poco a poco vamos mirando que se rompe una jetatura, se va rompiendo una idea de enseñanza. Yo quiero compartirles aquí en este pasaje porque me llamó mucho la atención, apenas el día viernes tuvimos un tiempo de oración y realmente llegó muy poca gente. Y yo me he preguntado, hermano, ¿por qué no se da tiempo usted para orar? ¿O realmente el cristianismo en su vida es solamente un aspecto religioso? ¿Qué es Cristo para usted? Y de ahí podemos empezar a crecer. Acompáñeme en el Evangelio de San Mateo capítulo 7, versículo 21.
Hoy se ha iniciado otra, otra enseñanza para nuestros adolescentes, ¿verdad? Si quiere ir, ¿quiere subir con los adolescentes, hija? Ok. Hoy se inicia una nueva enseñanza y se dan cuenta, todos los adolescentes están allá, nada más falto yo, ¿verdad? Y están teniendo una enseñanza. ¿Por qué? Porque nos preocupa lo que se está viviendo en el mundo y necesitamos abrirles la escritura y que Dios los enseñe. Solamente les damos la escritura y que Dios toque sus corazones. Aquí al frente, ¿verdad? Quiero que cierre un momentito sus ojos y se imagine una mesa tipo buffet, una mesa donde tiene muchos alimentos, los alimentos que a usted le gustan. Esos alimentos se encuentran ahí junto con las bebidas que le agradan a usted, pero usted solamente los mira. Para que el buffet se haga una realidad en su vida, usted necesita levantarse, tomar su plato y empezar a elegir lo que más le guste. Esto es lo que conlleva un buffet y es lo que conlleva también un banquete. Bueno, la palabra de Dios es un banquete, es un buffet. Dice la Escritura, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hay una mesa preparada, es decir, la palabra se va a estar hablando, pero de ninguna manera yo le voy a decir, hermano, esta palabra es para ti, esta otra es para ti. No, de ninguna manera. El Espíritu Santo va a estar hablándole a su vida. Cuando usted escuche que su conciencia se sacude un momentito, se incomoda. Cuando su conciencia siente que esa palabra es para usted, ¿sabe? No ponga su corazón duro. Dígale al Señor, sígueme hablando. Porque le está hablando en su espíritu. Dios es espíritu. Y va buscando a las personas espirituales para seguirle hablando y de esta manera usted va a tener un enlace directo con Dios. Amén. Amén. A ver, amén. Gloria al Señor. Dice aquí en el versículo 21, en Mateo capítulo 7, versículo 21, y en este pasaje dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Podemos tomar esta última parte, hacedores de maldad, ¿verdad? Una palabra que bueno, me hace pensar, porque está hablando con la iglesia, está hablando con el grupo cristiano, está hablando con usted y conmigo. Y dice la Escritura que algo sucedió porque el Señor les llama hacedores de maldad, pero está hablando con gente que participó en milagros. Está hablando con gente que echó fuera demonios, es decir, conocía la doctrina, vivía en la doctrina. Sin embargo, el Señor les llama hacedores de maldad. Esta palabra anomia, ¿verdad? Que es el que hace el mal, es aplicada aquí en este aspecto. Y la razón por la cual lo hace el Señor, porque a pesar de que había gente muy preparada, a pesar de que había gente que conocía la doctrina, había gente que vivía conforme su propia ley. Y esta palabra hacedores de maldad o anomia significa sin ley, que no tienen ley, no tienen freno. Ellos creen que tienen la razón. Hemos encontrado en mucha gente que han creado sus propias leyes delante de Dios. Oye, ¿por qué no vas? Es que yo ya fui mucho tiempo, yo ya no me toca. Ha creado su propia ley. Oye, ¿por qué no estás en la oración? Ya oré muchos años, ¿verdad? Ahora me toca descansar. Crean su propia ley. Y después miramos la manera en cómo interpretamos la Escritura, cómo vamos manejando las cosas de Dios y sacamos a Dios de todo ello. Mencionaba hace un momento la cuestión del confesionario. El confesionario vino a ser un artefacto de control de pueblos enteros, de gente. La iglesia sigue trabajando en ese concepto, creando la tutoría, la mentoría.
¿verdad? Y sacan a las iglesias del orden pastoral. Es decir, un mentor que tienen, un maestro o un tutor que usted conoció hace 25 años, no lo va a dejar integrarse en la iglesia porque sigue ejerciendo la tutoría y la iglesia no tiene control sobre su vida. ¿Por qué? Porque un tutor o un mentor lo ha dejado fuera. ¿Me explico? Eso lo estamos mirando hoy en las famosas redes varoniles, redes juveniles, femeniles, etcétera. A través de esas redes se les está nombrando un tutor. Y así que ese tutor va a seguirlos, ese tutor va a estar con ellos. Pero generalmente ese tutor es alguien ajeno a la iglesia. Y ese tutor va a estar ejerciendo control, va a estar ejerciendo dirección sobre las personas y no se lo permite hacer a la iglesia a la cual está cuidando de su alma. ¿Se da cuenta cómo lo saca? Ahora, quiero que vea aquí en este aspecto. Una persona que camina sin ley, los hacedores de maldad, y nos vamos a ubicar un poquito allí, los hacedores de maldad que están en la iglesia. ¿Quiénes son los hacedores de maldad? Bueno, hermano, vamos a tener diferentes personas que son hacedores de maldad. Y dice el Señor que no van a entrar, dice el Señor que están rompiendo el Espíritu Divino. Y esos hacedores de maldad son los que crean sus propias leyes, su propia manera de ser, sin tomar en cuenta la Escritura misma. Así que, amado hermano, así miramos de repente que el hermano Chanchito, ¿verdad? Es pastor de una familia que él trajo, pero el pastorado de la iglesia no puede ejercer autoridad porque el hermano Chanchito ha tomado a esa iglesia bajo su tutoría y no los deja crecer, los ha controlado. ¿Me explico? Un pastor dentro del pastorado. Y lo vamos a estar mirando cuando se utiliza esta palabra anomía. Los hacedores de maldad son personas que sabiendo la palabra de Dios la van tergiversando, la van rompiendo, la van deshaciendo. Encontramos un hermanito que les habla por teléfono a miembros de otra iglesia y decirles: tengo que estar haciendo oración por ti y tengo que estar todo el tiempo haciendo ayuno, pero Dios me dice que tú tienes que estar trayendo ofrenda para conmigo, que la ofrenda que tú vas a traer a Dios no entre en la iglesia, sino tienes que traerla para este lugar. Y le digo, eso no es correcto. ¿Y cuántas personas han caído en esta cuestión? Ahora, dice la Escritura, no van a entrar en el reino de los cielos, porque no están haciendo la voluntad del Padre. Y hacer la voluntad del Padre, hermanos, es a veces tan difícil poder localizar. Hay cosas que parecen bien buenas, pero en realidad no son. Decía una persona, es que yo les doy de comer a las personas que pasan por mi calle. Eso es cristianismo. Dije, qué bien, pero eso lo puede hacer un incrédulo. Eso lo puede hacer un ateo. El cederles el asiento a los viejecitos en el camión, también dice, puede ser una actitud de amor, pero también puede ser una actitud de ética, de educación. ¿A cuántos de nosotros se nos ha enseñado que cuando entra una persona adulta en nuestra casa nos ponemos de pie? ¿Sí? O ya se te olvidó, o te quedas todo desperpajado ahí. Ay, hola, ¿no? ¿Cómo vives? ¿Qué tipo de educación has recibido? Pero no que confundamos la educación, la ética, con la vida cristiana. El amor es completamente diferente. Amén. Anomía, hacedores de maldad. Son gente que han quedado sin ley a Dios, no se sujetan, no entienden el orden divino y caminan sin Dios, creando sus propias normas. Son ley para consigo mismo. Esa palabra a mí me impacta porque dice la Escritura, en tu nombre predicamos. Son predicadores, hermano. Son predicadores, son gente que sale a la calle, son gente que anda aquí y allá, son gente que está haciendo la obra. Yo no podía pensar, es que
es que tiene que ser de Dios porque es un predicador. Y sigue diciendo aquí, echar fuera demonios. Y sabe, el echar fuera los demonios hay que confrontarlos. Los daimon, los pensamientos que atoran la vida de un hermano, sabe, pueden hacer daño. Y esas personas los enfrentan. No sé si tengan éxito o no. Y por último dice, y hacen milagros. No pocos, ¿verdad? Pocos milagros dice la Escritura, ¿no? Dice pocos, muchos. Y sabe, pero dice el Señor que esta gente no va a entrar. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no va a entrar? ¿Por qué razón no está? Porque tienen ellos su propia ley, no se sujetan a la ley de Dios, han manipulado las cosas. Hermano Tachito, no vayas, no quiero que salgas el día de hoy, dice, yo voy a obedecerle a Dios antes que a los hombres. Y el hermano Tachito se va, desoyendo la instrucción que se le dio en la iglesia por alguna circunstancia. Quiero que tome usted este mero ejemplo. Pero el hermano Tachito siente que su revelación con Dios es mayor que la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, así que a él no le impide, él se va. Entonces miramos que ellos han creado su propia ley. Hermano, te voy a pedir de favor que no visites casas hasta que miramos cómo está centrado en la doctrina de Dios. Pero dice el hermano, yo voy a obedecerle a Dios. Quiere decir que en ninguna forma se va a sujetar al orden de la iglesia. ¿Qué sucede, hermano? ¿Esto crea autoritarismo? Sí, cuando te sales de la Escritura. Pero estando en la Escritura, tú tienes que conocer la libertad, ¿verdad? Conocerás la verdad. ¿Y la verdad qué? Bueno. Profetizar en tu nombre. Aquí miramos a esta gente, pero al final dice el Señor, yo les voy a declarar que nunca les conocí. ¿Por qué, hermanos? Aquí podríamos mirar tantas cosas que se dan acerca de ello. ¿Por qué Dios dice nunca los conocí? Es gente de oración, es gente que hace, pero es gente que no acepta la autoridad. Y quien rechaza la autoridad de Dios, ¿sabe a quién rechaza? ¿Sabe a quién rechaza? A Dios, porque la autoridad es delegada. Así que miramos estas personitas a veces con problemas graves en su casa, pero predicando. Los vemos con problemas graves en su matrimonio, pero predicando. Los vemos con problemas graves en sus trabajos, pero predicando. Los vemos con problemas en su vida, pero predicando. A veces los vemos llenos de un aspecto depresivo, ¿verdad? Los vemos llenos de conceptos psicológicos que tienen que estar atendiéndose. Y no hay nada malo en ello, pero van predicando. Y sabe, amado, hay gente a la cual yo en lo particular le digo, hasta que no te conozca vas a estar predicando. Hasta que no sepa de ti, hasta que no te conozca tu entereza, hasta que no sepa tu entrega con Dios, hasta que no conozca que eres verdadero, tú vas a estar haciéndolo. De otra manera, amado hermano, yo sé que muchos de ustedes están listos para compartir. Muchos de ustedes saben, han pasado mucho tiempo, pero su espíritu no ha sido moldeado. Su espíritu sigue siendo igual. Y lo que vamos moldeando aquí es el espíritu. El espíritu de las personas va siendo moldeado hasta que se vuelva a la imagen y semejanza de nuestro Señor. Hasta que recupere su identidad perdida. Y todo eso va llevando un poco. Veamos un poco más. El apóstol Pablo escribe en el libro de los Romanos capítulo 2, en el versículo 13, algo relacionado con ello. Y dice la escritura que son personas que solamente son oidores. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Verdad? Dice el versículo 13, ahora el 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Así que las personas que no quieren sujetarse crean sus propias leyes, ¿verdad? Crean sus propias leyes y los ve justificándose, los ve hablando acerca de ello, los ve creando
una relación, pero omiten la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Sabe, amado hermano, cuando usted viene a la iglesia, no es solamente para llenarse un poquito de conocimiento, sino es para invitarlo a una transformación espiritual. Pero usted va a decidir qué rumbo va a llevar su vida. Usted decide dar el paso o no. Si usted adquiere la paz, le aseguro, amado hermano, que no va a haber absolutamente nada de allá afuera que le pueda lastimar su vida. Pero para adquirir la paz es estar en Cristo. Amén. ¿Y qué le puedo decir aquí, hermano? Tenemos muchos problemas en cuanto a los hacedores de maldad, los que han creado sus propias leyes, ¿verdad? Los que dicen, no, yo no voy a estar en la iglesia, yo voy a hacer lo que me place, yo voy a servirle a Dios, y empiezan a crear una ley especial. Los hacedores de maldad en la iglesia, dice Lucas 13:26, mirando el pasaje paralelo acerca de eso, ¿verdad? Está viendo aquí en el versículo 26, el Señor Jesús está hablándoles y dice, desde entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido en nuestras plazas enseñantes. Pero les dirá, les digo que no sé de dónde son, apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad. Aquí aparece otra vez esa palabra, anomía, ¿verdad? Esa palabra que significa, ¿verdad? Conociendo la palabra de Dios, creas tu propia ley. Así que creando tu propia ley, tú empiezas a manejarte en una diferencia para la obediencia a Dios. Haciendo tu propia ley, te conviertes en Dios para contigo mismo. Y esa cuestión, anomía, es alguien que está retando directamente a Dios. Dice el Señor que no los conoce. Dice el Señor que no entrarán, ¿verdad? Los hacedores de maldad. Dice la Escritura que vendrán de todos lados, dice, pero ustedes estarán excluidos. Y bueno, en aquel día va a ser un tiempo de sorpresas. Los hacedores de maldad los encontramos en la iglesia. Muchos de ellos habrá servidores. Sí, hermano. Sí, hermano. Quiero que piense usted que a lo mejor es un hermanito, que está haciendo una labor en la iglesia, X, pero su corazón está henchido de maldad. Podemos localizarlo, dice el Señor, ¿verdad? Por sus frutos, ¿qué? Bueno, nosotros podemos conocer a las personas, podemos observarlas, pero a veces no queremos hacerlo. A veces queremos entrar a la iglesia así con nuestros ojos mirando las estrellas, aunque no hay aquí, ¿verdad? Y ignorar a todos. Pero la iglesia no es así, somos miembros los unos de los otros. Aquí está la familia que tú necesitas. Aquí está el hermano que Dios puso para tu vida. Aquí está la hermana que te va a dar el consejo. Aquí está la hermana que te va a levantar las manos cuando estés en lucha. Aquí está el hermano que te va a impulsar cuando venga la enfermedad. Aquí está, cada uno de ellos tiene algo que hacer para tu vida. Y sabes, amado, la iglesia tiene todo esto, columna y baluarte de la verdad. Pero dentro de todo vamos a encontrar los hacedores de maldad, anomía. Líderes, sí, predican, hacen milagros. Servidores, sí, están en la iglesia. Y le dicen, Señor, hemos estado contigo. Y el Señor les dirá, no los conozco. La oración va a ser un punto clave en donde vamos a estar. Mira, hermano, yo veo mucha gente que habla y habla bonito, pero no los vemos en la oración. No están en la oración. Hay mucha gente que predica muy bien, pero no están cuando se les requiere. Y sabe, hermano, es donde vamos mirando cómo podemos marcar ese nexo. Hubo una iglesia que se llama La Odisea. 7 iglesias. Usted está viendo esta corona. La parte de arriba, esos joyeles, son las 7 iglesias. La última
La de aquel lado es la Odisea. Y la Odisea viene de dos palabras griegas. Laos, que significa pueblos, y daik, que significa derechos. Así que podemos decir que es la iglesia de los derechos humanos, la iglesia mediocre. ¿Por qué? Porque se volvió tibia, porque se llenó de satisfacciones del mundo, porque se sentía totalmente satisfecha. Dice, no tengo necesidad de nada. Dios es para los pobres, Dios es para los lastimados, Dios es para los que no tienen idea de la riqueza. Y estas personas se sentían completamente satisfechos y empezaron a manejar las cosas santas. La iglesia de la Odisea es un claro ejemplo del avance y el retroceso que la iglesia ha tenido. Y nosotros necesitamos poner los pies en la tierra. La Odisea, esa iglesia que está creciendo por sus derechos humanos, sus propios derechos, y hoy miramos que hay una gran lucha en muchos lados. La iglesia presbiteriana, ¿verdad?, está luchando porque se establezca un área especial para personas de género opuesto. ¿Qué me refiero, hermanos? Está buscando que haya líderes o pastores o ministros homosexuales o lésbicos, yendo en contra de todo. Sin embargo, en una área fue votada y fue aceptado. Otra parte están hablando acerca de que los pastores que hayan tenido un divorcio, a no ser por adulterio, que queden completamente exentados del servicio, que no puedan participar, que estén solamente sometidos al orden de otro pastor, pero que no sean cabezas. Y sabe, hermano, ¿sabe cuántos votos tuvo esa propuesta? Ninguno, porque no estamos buscando la pureza, estamos buscando el acomodo, ¿verdad? Los derechos del pueblo sigue manejándose cada vez más sobre de Dios. ¿Y qué le puedo decir sobre las personas que abortan? ¿Qué puedo decirle de las personas que tienen perturbada su identidad y que no se dejan dirigir? ¿Qué le puedo decir de las personas que son citadas para tener pláticas de enseñanza y no participan? ¿Sabe, hermano? A veces quisiera obligarlos, pero es algo que me prometí no hacer nunca, obligar a la gente a nada. Invitarlos sí. Y es algo a lo cual todo el tiempo estamos invitando. La iglesia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 14, dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La palabra ángel también se traslada como pastor, vigilante. Escribe al pastor de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y aquí puedes saber que la persona tibia, la persona mediocre, y la persona mediocre significa mediocre, ¿verdad? Ha sido utilizada esa palabra para poder calificar a alguien que no es parecido a usted. Le decimos mediocre, pero en cuanto a su función, a sus actividades, sin embargo, se utiliza como un insulto. Pero la palabra aquí de mediocre es una persona que no tiene un entendimiento completo en la palabra de Dios, así que utiliza esa palabra de anomía para crear su propia manera de relacionarse con Dios. Amén. Y esto es lo que está marcando el Señor, que en aquel día va a tomar su corazón, va a juzgar su espíritu, y en su espíritu se encuentra todo esto. Amén. Y sigue diciendo: cuando eres tibio, no frío ni caliente. Y tenemos un problema, hermano. Con Dios no se puede andar a medias tintas. ¿Eres o no eres? ¿Por qué? Porque si eres a medias tintas, dice el Señor que Él te va a estar
manejando todo el tiempo la salida. Las medias tintas, uy, son terribles. Pregúntele a su esposo, mujeres que tienen a ¿su esposo es medias tintas? Ah, yo sé que no, son trabajadorcísimos, ¿verdad? Que trabajan 45 horas al día. Y llegan a casa y sacan la cartera y dicen, todo lo que gané, mujer. Ni una me salió. Hombre, ¿su mujer es medias tintas? Tiene que llegar a decirle, mujer, ¿por qué no has hecho la comida? Si esa es tu labor aquí. Mujer, ¿por qué no has vigilado que yo tenga una camisa limpia y bien planchada? Esa es tu labor. Es que yo no las voy a planchar, entonces consigue a ver quién las hace. Ese es tu problema, la atención de la casa. Mi problema es salir a la calle y traer el sustento. Ah, que hoy tú quieres salir a hacer el sustento, tú quieres ir a trabajar, sí, pero eso no te quita las obligaciones que tienes en casa. A ver, dígale a la hermanita que trabaja, dígale, amén. No nos gusta, ¿verdad? A ver, que llegara la mujer después de haber trabajado 25 horas, de 30 horas, y le diga al esposo, ¿cuánto ganamos? ¿Me das tu cheque? Ah, no, ¿verdad? No, ¿cómo? Hay un mayordomo. El salario que se gana de dos es para una misma cosa, ¿es correcto? Entonces, pensemos en eso. Pero como creamos nuestras propias leyes, como creamos nuestra propia dirección con Dios, decimos, pues, lo tuyo es mío y lo mío también es mío. ¿Verdad? ¿O no? ¿Sí o no? Ah, ya ve cómo también usted está así. La palabra anomía sin ley, es algo que nos ha hecho un daño terrible dentro de la iglesia, ¿verdad? No venimos, no estipulamos un convenio porque siempre justificamos nuestra vida. Hermano, ¿por qué no viniste a la oración? Ay, hermano, es que tuve que ir a trabajar. Mentiroso, mentiroso, tenías todo el tiempo de haber llegado, pero no quisiste. ¿Por qué lo justificas? Hermano, ¿por qué no leíste el capítulo que se te pidió? Es que no tuve tiempo. Mentiroso. Y te vas dando cuenta que vas creando tu propia ley. Tú eres, o nosotros somos, o quién es el hacedor de maldad. ¿A quién le cae esa palabra anomía? ¿Quién es un hacedor de maldad? ¿Y cuál es la maldad? Romper su relación con Dios. ¿Aló? ¿Se da cuenta? Nosotros vamos justificando nuestras propias acciones. Hermano, fíjate que hoy no tuve tiempo de leer mi devocional. Mentiroso. Hermano, fíjate que hoy no pude ir a hacer lo que me encargaste. Mentiroso. Y empezamos a mirar aquí que hay una lucha interna. Y esa lucha interna pocas veces la podemos mirar. ¿Cómo es tu lucha interna, hermano? ¿Cómo es? ¿Sabes? Una persona que no cumple con Dios es una persona que está dispuesta a recibir un ataque diabólico aquí en la mente, aquí. Una persona que no tiene la paz de Dios, aquí tiene una guerra, aquí arriba. Una guerra que le va a provocar varias cosas. Un engaño, va a creer que está saciado. Lo que mirábamos aquí en el versículo 17 decía, porque yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y le dice el Señor, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cada artículo que está determinando la condición de esta persona está bien catalogada aquí. Y a veces nosotros brincamos, pensamos que esas cosas están bien para otras personas. Cuando tú vienes a la iglesia, hermano, Dios quiere quitarte esa pesada carga que traes, esa carga que la semana te la ha dejado, esa carga que has estado viviendo, esa falta de dinero, esa falta
de trabajo, esos problemas que se manifiestan cotidianamente, o la aparición de esa enfermedad que no te deja en paz, o la amenaza que alguien te dio en tu mente diciendo que las cosas no estaban bien en tus últimos estudios médicos y te dejó una terrible opacidad en tu mente. Tienes problemas, no tienes paz, estás preocupado, estás ansioso, estás lleno de depresión y empiezas a volcarte hacia un lado, hacia otro y crees que estás bien. Pero sabes, amado hermano, cuando el hombre no tiene la paz de Dios, vienen un chorro de problemas, un chorro de problemas. Me acuerdo hace tiempo, había ido a un curso, pero había problemas en casa, muchos. Y yo tenía que terminar el estudio de un libro y leía el libro. Y terminaba el capítulo y me daba cuenta que no le había puesto atención a nada. Lo volví a leer y me sucedía lo mismo. Leía el capítulo y al finalizar el capítulo no sabía lo que había leído. Y volví a leerlo otra vez y no es posible, no es posible. Y volví a leerlo porque mi mente divagaba por todos lados. Y sabes, yo creo que tú también has estado así muchas veces. Y es la falta de la paz de Dios. El Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Ahora esa paz, amado hermano, está ante ti. Es esa mesa aderezada para tu vida. Es esa palabra que está ahí para levantar tus ánimos, para fortalecer tu espíritu, para levantar tu vida, para que puedas sonreír, no por un gentilismo, no por una ética, sino sonreír, porque la alegría de la paz de Dios está en tu vida. Y sabes, yo quiero recordarte al sembrador, ¿verdad? ¿Cuántos han leído la parábola del sembrador? ¿Todos? Gloria al Señor. Mateo capítulo 13. Voy a recordarte solamente un poquito, ¿verdad? Y a partir del versículo 1 estamos mirando aquí. Miraba el campo, que ya muchos metieron la arada. ¿Cómo le llaman? El barbecho, ¿verdad? Y metieron la arada y sacaron los terrones y voltearon la tierra y empezaron a llegar un montón de aves a comerse los nutrientes de la tierra, a comerse los gusanos, a comerse las lombrices, etcétera, etcétera. Después de ello van a dejar que se asolee un tiempo y después van a enrazar. Boom, 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 boom. Y ya después que enrazaron, ¿verdad? Viene la máquina o viene la persona y hace los surcos. Y por último viene la siembra. Pero, ¿qué le parece, hermano, si hacemos un surco aquí afuera, aquí en la calle, y echamos semillas? ¿Cómo se daría, mi hermana Lolo? ¿Bonito? ¿Por qué no? Ahora viene lo otro. Ya hace algún tiempo platicaba con un hermano que ya se fue, y lo vi escogiendo el maíz, yo creí que la semilla era el grandote, así el maíz grandote. Decía, no, dice, tiene que tener corazón. Pues yo veía la semilla, pues está igual esta que la otra, son lo mismo. No, tiene que tener corazón. Pues casi me llevaba la semilla a hacerle una radiografía, ¿verdad? Porque no le encontré el corazón. Pero ellos sí iban separando eso para allá de la misma mazorca. Había una parte especial en el centro a veces, a otras veces en la parte de abajo, y decía esto sí, esto no. Y después de toda la semilla iban escogiendo la más grande. Bueno, amado hermano, si la semilla está buena, ¿por qué no la podemos plantar allá afuera, Lulo? Entonces depende también de la tierra. ¿Sí? Aleluya. Imagínense nada más que nosotros somos una muy buena semilla, pero estamos plantados ¿en dónde? Ahora, el Señor dice que hay 3 tipos que nos va enseñando de semilla que se va a perder. Y una de ellas es porque el terreno estaba duro, ¿verdad? Dice la Escritura en el versículo 4, 13:4 dice, y mientras
sembraba. Parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿Sabe, hermano? En el camino es duro, es difícil, pasan carros, pasa gente caminando, se va endureciendo la tierra y la semilla quedó encimita, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pues vinieron las aves, dijeron, ¡ay! Una semilla y se la comieron, otra semilla y se la comieron. Bueno, amado hermano, si la sembramos esa semilla en la arena, ¿por qué no va? Si la semilla es buena, ¿por qué en la arena no va a dar? Si la sembramos ahí entre la grava, ¿por qué no se va a dar? Bueno, porque tiene una cuestión especial, ¿verdad? Les decía yo a los hermanos, hubo un tiempo en que la semilla la tomaban así y la esparcían. Era la siembra por esparcimiento. Tomaban un puño de semilla y la aventaban, otra semilla, y después pasaban a los animales ida y vuelta, y algunas quedaban bien sepultadas, otras no. Entonces yo me quedaba pensando, ¿qué profundidad debe de tener la semilla? A ver, los sembradores. Oti, ¿qué profundidad debe tener la semilla? 5 centímetros, más o menos eso. Y si yo la pongo encima, no se da. Y si la entierro mucho, tampoco, ¿verdad? Tiene que tener algo especial. Bien. Antes se hacía, se aventaba la semilla y luego pasaba los animales en la arada y la semilla, una quedaba bien, otra no. Después se hizo más moderno y utilizaron las brechas, los surcos, las líneas, y poco a poco se fue sistematizando el campo. Ahora hay máquinas que van sembrando, ¿verdad? Máquinas. Pero esas máquinas no tienen la capacidad de elegir la semilla la va a elegir usted. Ahora pues, amado hermano, dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Por qué cayó en el camino si la estaban sembrando? Bueno, pues como les decía, la semilla se arrojaba y bueno, había parte que caía afuera. Después dice el versículo 5, parte cayó en pedregales, aquí como en la carretera, ¿verdad? Aquí, donde no había mucha tierra, había puras piedras. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. La segunda parte de la semilla, cuando es plantada sobre la piedra, ¿verdad? Dice la escritura que la piedra tiene humedad y la humedad es absorbida por la semilla, pero no tiene profundidad, ¿verdad? Y sigue diciendo aquí el versículo 6, versículo 7. Y parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Cayó entre los espinos. ¿Sabe? Le arrebataron su fuerza, le arrebataron sus nutrientes y no sirvió la semilla. El Señor estaba hablando esta cuestión y me detuve yo aquí un momento porque la palabra de Dios es semilla y su corazón es tierra, su corazón, su alma, su conciencia es la tierra en donde ha de sembrarse esa semilla. Y la palabra de Dios es la semilla y Jesucristo es la semilla porque Él es la palabra de Dios que se hizo carne. Imagínense nada más un momentito si usted pone la semilla encimita de su corazón, ¿qué cree que pase? ¿No? Sus muchos deseos un día le van a decir, no, ya no quiero la palabra. Ahora, que si usted pone esa semilla, la palabra de Dios, junto a los afanes o los deseos o las concupiscencias de su vida, ¿qué cree que gane? Hay fútbol al rato, mi hermano. Hay fútbol. ¿Sabe que va a haber gente que no va a venir? Porque está poniendo eso junto a la palabra de Dios y va a elegir el fútbol. Otros van a elegir su dinero, su riqueza, su negocio. Otros van a elegir otras cosas que creen que es más fuerte. ¿Y sabe? Dice la escritura que se hace infructuosa. Ahora, en el versículo 18, me acompaña aquí,
Jesús está dando la interpretación de esta parábola y les dice, oigan ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Diga, no entendió. ¿Por qué viene a la iglesia? Pues no sé. ¿Por qué busca de Dios? Pues no sé. ¿Por qué tiene que venir temprano? Pues no sé. ¿Por qué tiene que comprometerse? Pues no sé. Y esta es la cuestión. No entendió la razón del compromiso, del enlace. En el versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ay, ¿por qué te vas de la iglesia? Es que el pastor ni me saludó, ni me saluda. Es que el pastor me hizo menos cuando estábamos trabajando. Fíjese qué cosas. Somos una generación de cristal. ¡Pim! Somos como los cristales, hermano, que nos rompemos por cualquier cosa. Pero Dios lo hizo a usted fuerte. Y su vida es eso. Usted puede enfrentar y afrenta su vida. ¿Por qué la iglesia no permite la formación? Porque es espiritual, hermano. Y allá afuera usted hace lo que quiere. Y en la iglesia lo que se le va indicando. Ahora dice la escritura, ¿verdad? Aflicción o persecución. Aflicción. Aflicción, hermano. Usted no puede servir, ¿verdad? Usted no puede hacer la obra de Dios hasta que no solucione su problema familiar. Usted no puede estar caminando en las cosas santas mientras no solucione su problema entre usted y su esposa. ¿Se da cuenta? Y dice que hay una persecución o una aflicción. Es espiritual el asunto. En el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuántos de ustedes, cuando iban en la primaria, les hicieron sembrar o más bien germinar un frijol o una haba o algo así, ¿verdad? ¿Sí se acuerda que llevaba uno su frasquito y ponía ahí los frijoles, ponía un algodón húmedo y mirábamos el milagro como esos frijoles empezaban a abrirse? ¿Se acuerda cómo se llaman esas partes? Se llama cotiledones o cotiledón. Las dos hojas del frijol que se abren y en medio de ambos empieza a salir una planta nueva. Bueno, yo quiero pensar, hermano, que si plantaran una semilla en su corazón, una semilla de un hijo de Dios, tendría que abrirle, así como un frijol, el cotiledón que se abre, así también tenía que abrirse su inteligencia y su sabiduría para que esto creciera. Yo creo que la palabra de Dios, usted decide si la deja por encimita o la aprieta para que se plante debidamente. Usted decide cómo tomar esa palabra de Dios y obedecerla, no creando leyes, anomía, no creando retos, sino realmente tomando la palabra de Dios. No entiende. Otros tropiezan, otros no tienen fruto. Y podríamos mirar las características de la iglesia, ¿verdad? Dice, no entiende. A veces la gente no entiende por qué tiene que estar abrazado a la familia de Dios. Aquí es el cuerpo. La gente no entiende por qué tiene que esforzarse para cumplir. También dice que porque no tiene raíz tropieza, tropieza. Y sabe, no hay nada más grave una persona que tropieza constantemente. Había un hermanito que visitábamos que tenía problemas con la droga. Y ya se veía, ya había salido de
del encierro, ya se sentía bien y de repente se encontraba un amigo y ¡pum!, volvía a caer, tropezaba. Pero yo sé que el cristiano no tropieza con eso, tropieza con su carácter. ¿Por qué se le salen esas palabrotas cuando se enoja? ¿Por qué maldice? ¿Por qué amenaza? ¿Por qué hace cosas tan fuertes como esas? Y le voy a decir porque tropieza, porque no le hace caso a la palabra de Dios. Y su carácter aflora porque no ha cambiado. Esto es, dice la Escritura, que en esta segunda parte tropiezan. ¿Por qué tropiezan? Porque no dejan moldear su espíritu. Fuimos a ver una personita, tenía un problema, hermano. La hija no aparecía. La hija debió de haber llegado desde hacía 3 horas a casa y no estaba. Vamos a la escuela. No, pues no llegó a la escuela. ¿Cómo es posible de que la niña se fue sola a la escuela? Pero ya había sucedido, ahora hay que buscarla. Vamos a ver a sus amigos, vamos a ver aquí y allá. ¿Sabes? Angustiado, llorando, sin saber qué voy a hacer. Ya se murió mi hija, cálmate, vamos a buscar. Es que ya se murió mi hija, cálmate. Así como con ganas de darle 2, ¿verdad? Pues la niña se le ocurrió hacer pinta, ¿cómo le llaman en la escuela cuando no van? ¿Sí? Y apareció allá por Toluca, allá hay un zoológico, allá por allá andaba la niña, muy a gusto. ¿Cómo actúas tú cuando hay problemas, hermano? ¿Cómo actúas? ¿Eres una persona entera o te haces pedazos? Se te nubla tu mente, tu espíritu. Dice la Escritura que tropiezan y el tropiezo es en el carácter. El tropiezo es formativo, hermano, y habla acerca de ello. Cuando tú eres una persona que oras, cada vez que vienes aquí y estamos en medio de la oración, tú le estás diciendo a Dios cuáles son tus debilidades. Tú le estás diciendo a Dios la guerra que está sucediendo en tu corazón. Le estás diciendo en dónde no tienes fuerzas y platicas con Él. Lo que no te das cuenta que cada vez que tú platicas con Él, el Señor adereza mesa delante de ti. Tiene una palabra que te va a fortalecer. Tiene una palabra que te va a levantar. Tiene una palabra que te va a impulsar. Tiene una palabra que va a alimentar tu espíritu. Y dice la Escritura que el tercer grupo dice que cayó junto a espinos. ¿Y qué crees que pasó? Volvieron la semilla infructuosa, es decir, no la dejaron asentarse. ¿Quiénes son tus amigos, hermano? ¿Con quién te juntas? Mira, amado hermano, y es rápido porque esto ya se los enseñé. Abraham es el inicio del cristianismo. Abraham es el padre de la fe. Pero a Abraham se le dijo, para que pudiera fructificar, sal de tu casa, sal de tu tierra y sal de tu parentela. ¿Lo recuerdan ustedes? Si no lo ven, después lo ven en el Génesis 12. Ahí encontramos a Abraham, ¿verdad? Cuando se encuentra con Dios. ¿Qué le está diciendo el Señor? Mira, apártate de tus cuates, apártate de tu familia que no te deja estar con Dios, apártate de todo el que te estorbe en tu relación con Dios. Sal de ellos, quítate, que no te estorben. Pero sabes, amado, a veces encontramos a nuestros hermanos que se siguen juntando con la misma banda de ayer. El chisme, la intriga, la amenaza, el golpe y, por qué no decirlo, hasta el vicio. Pues, ¿con quién te juntas? Abraham luchaba mucho, pero ¿sabes? Le dijo el Señor, vas a traer una señal en tu vida, y le dio la circuncisión. Tenía que llevar un corte en su carne que lo hiciera diferente al resto del pueblo. Si tú no tienes ese corte, no eres diferente, eres igual al pueblo. La circuncisión es aquí al corazón. Bueno, pero Abraham batalló, ¿verdad? Y dice la Escritura que cuando salió levantó 3 altares. El primero de ellos, después lo van a ver ahí en el Génesis 12,
como por el 7, el 8, dice la escritura que levantó un altar en Siquem, y Siquem significa mi fuerza. Ese primer altar lo hacemos con lo que nosotros creemos, ¿verdad? ¿Cómo oramos en casa? ¿Cómo oramos en casa, verdad? A lo mejor, ¿verdad? Creamos cosas que Dios no nos pidió, ¿verdad? Voy a dar 3 vueltas antes de empezar la oración, ¿verdad? Porque así voy a agarrar más fuerza. No, Dios no te la pidió. ¿Por qué lo haces? Pero así somos, ¿verdad? Hace años se nos indicaba que en casa siempre tenía que haber una Biblia abierta, así, en el Salmo 91. Siempre. Ay, la Biblia se mosqueaba, se llenaba de suciedad, del polvo, la tierra, pero no se podía, era sagrada. Casi llegábamos ahí, ¿verdad? Habían cosas del hombre. Bueno, Abraham hizo su altar así, cosas de hombre, pero fue el primer altar. Dice que siguió caminando, hizo el segundo altar, lo hizo entre Betel y Jaí. Y Betel es la casa de Dios y Jaí es lo que nos gusta. Jaí es lo que me agrada. Y dice que empezó a caminar en medio de dos cosas, la casa de Dios y las cosas que me agradan. Y podía caminar así de un lado para otro. Pero el tercer altar que levanta Abraham, lo levanta y lo llama Hebrón. Y Hebrón significa alianza, pacto, compromiso. Un pacto con Dios. Un día, yo tuve la disyuntiva de servir a Dios o servirle a mi familia. Yo había mirado que a los pastores les iba muy mal en su comida y por la enseñanza que habíamos recibido, no había algo real que se nos enseñara. De un lado votábamos hasta el otro extremo y tuve que irme a la escuela para aprender cómo se hacía esto. Y cuando miré el llamado tan fuerte le dije a Dios, me encerré, estuve ayunando y le digo, Dios, si tú me envías a tu obra, sostén toda mi economía, sostén a mi casa y yo me comprometo a servirte. Alianza, pacto, compromiso. Usted quiere que cambie su vida, ¿qué le ofrece a Dios? ¿Qué le pide? Pero también ¿qué le ofrece? Un pacto es así. ¿Sabe lo que hizo Abraham? Levantó un altar, el altar del compromiso. Y en ese altar, en Hebrón, porque significa eso, Hebrón, yo creo que Abraham estuvo hablando con él, el padre de la fe. Si tú no tienes un compromiso con Dios, hermano, tú vas a hacer lo que quieras. Si tú no tienes un compromiso con tu familia, la vas a descuidar. Si tú no tienes un compromiso con tu matrimonio, no le vas a dar atención. Si tú no tienes un compromiso con tu espíritu, va a estar volátil. ¿Qué tipo de compromisos tienes? ¿Con quién estás comprometido hoy? ¿Estás en tu deseo? Dice la Escritura que cercano está el día, cercano. Quizá para nosotros todavía falte mucho tiempo, pero el Señor dice que está cercano el día. Hoy estamos en medio de la oportunidad y de la gracia. ¿Sabe, hermano? Cuando hablamos de gracia es que tenemos más tiempo. La gracia no es que nuestros pecados sean olvidados, no. La gracia es que tenemos tiempo para solucionar nuestra vida de pecado. No es para que luzcan. Y sabe, usted es llamado para grandes cosas, grandes. Pero sabe, tenemos un gran estorbo nosotros mismos. El mayor estorbo en mi vida para llegar al pastorado se llamaba Francisco. Porque yo creí que podía hacer todo. Ah, Señor, pues si tengo una carrera. Señor, si tengo un buen trabajo. Señor, si tengo una buena manera. ¿Para qué quiero yo meterme en ese problema? Pero un día Dios empezó a hablar más y más fuerte a mi corazón.
Y a mí lo único que me preocupaba era mi casa. Señor, yo quiero comer 3 veces al día, les decía. Voy a estar esperando que un hermanito reciba la iluminación y me traiga una despensa si tiene ganas o no. Yo le decía a Dios, yo no quiero eso. Y sabes, me enseñó todo. Y vine a hacer ese compromiso con Dios en la totalidad después de haber trabajado 10 años en las misiones. De haber pasado circunstancias desfavorables, tuve que tomar una decisión, pero lo hice bajo pacto, bajo pacto. Y le dije, Señor, me voy a dedicar a tu obra, pero tú toma en tus manos mi familia. Nunca nos ha faltado nada, hermano, nunca. Pero yo sé que estoy bajo pacto, bajo compromiso. Después vinieron otros compromisos menores. ¿Cómo cuáles, hermano? Bueno, antes de ello, antes de recibir este llamado, yo era una persona atrapada en el vicio del tabaquismo, cigarro. ¿Y sabes? Lloraba, rompía las cajetillas del cigarro, pero no podía. Y le dije, Señor, si tú no me ayudas, yo no voy a poder. Yo no voy a poder. Y un día en el patio de atrás de la casa, estaba levantando un pedazo de cigarro de la cajetilla que había hecho pedazos. Andaba buscando un pedazo. La ansiedad me estaba matando. Había pasado tiempo y buscaba ese pedazo de cigarro. Y yo escuché en mi corazón la palabra de Dios que me dijo, no proveas para los deseos de tu carne. No proveas para los deseos de tu carne. Me espantó. Me espantó lo que escuché y le dije, Señor, si eres tú, enséñamelo. Y empecé a porfiar, a porfiar. Y sabe, vino la segunda palabra. No tentarás al Señor tu Dios. Y me puse a llorar. Nunca jamás volví a tomar un cigarrillo. Nunca. ¿Hay tentación? Sí. Todavía, después de 40 años, pasa una persona fumando y de repente se antoja. ¿Por qué? Porque sigue la misma tentación. Pero el compromiso que hice con Dios sigue vivo. ¿Has hecho algún compromiso con Dios, hermano? ¿Has venido al altar de Hebrón? ¿Has venido a consagrarte tú de tu propia palabra para servirle a Dios? Abraham salió de su familia, salió de su pueblo, salió de su lugar. Y todavía le dijo el Señor, te vas a apartar de ellos, pero además tienes que llevar una señal como un pueblo único. Y le dio la circuncisión. Apártate de ellos y marca tu vida. Yo quiero decirte, hermano, tu familia te deja venir a la iglesia o tu familia no te deja venir. Tienes que hacer lo de Abraham. Y tienes que tener una marca en tu propia carne. Una decisión que va a marcar quién eres tú y quién no lo eres. Una decisión. Hermano, es que no puedo ir porque mi hermano, mi tío, mi familiar no me puede llevar. Agarra un camión. Agarra un camión. Si no tienes un vehículo, agarra un camión. Abraham quiso relacionarse con Dios en su entendimiento. Y Dios le dijo no. En el segundo, estaba entre las cosas de Dios y entre las cosas que le agradaban de su deseo. Pero en el tercer altar, entró al altar del compromiso, el altar del convenio, del pacto. Y la vida de Abraham cambió. 25 años le costó a Abraham para empezar a caminar en la promesa de Dios. 25 años. ¿Cuántos años van a pasar en ti para que empieces a caminar en la promesa de Dios? Abraham recibió el aviso a los 75 años y salió. Y el Señor le dijo, te voy a hacer padre de muchedumbres.
Yo decía. Y luego miraba a su viejita, a Sarita también. Pero ya estamos bien chochitos, Señor. Padre de muchedumbres. Y dice que lo llevaba al mar y le dice, cuenta la arena, dice, porque así va a ser tu descendencia. Lo llevaba al desierto y le dice, cuenta las estrellas, así va a ser tu descendencia. ¿Cuántos hijos, Señor? ¿Cuántos descendientes? Un pacto cambió todo. Un pacto. Es tiempo de venir a ese pacto, hermano. Isaías 25, voy a terminar. Isaías 25:1. El profeta está hablando aquí acerca del tiempo, la gracia, la oportunidad. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Todo es real en relación con Dios, todo. En el versículo 7 dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Primero, te va a quitar el velo para que puedas mirar con claridad que tú no eres un hijo de la tierra, eres un hijo de Dios. Que tu destino no está en la tierra, tu destino está en los cielos. Y que eres llamado en medio de una gran cantidad de gente, porque el Señor quiere hacer de ti un pueblo único, diferente. Quizá hoy te es difícil entenderlo, quizá hoy te es difícil, pero Dios cambia las circunstancias, cambia las normas, cambia los tiempos, cambia las edades, cambia tu espíritu y te hace una persona diferente. Yo no sé cómo te encuentres hoy, hermano, si estás viviendo sufrimiento, si estás teniendo problemas en tu vida. ¿Por qué no le dices a Dios, aquí estoy? Dice el versículo 9, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Qué tipo de problemas tienes tú, hermano? Solo es cuestión de que le digas, Dios, aquí está mi vida. O me das la salvación, o me das la paz de la salvación. Yo no sé cómo estés viviendo las circunstancias. Quiero que te pongas de pie y cierres un momentito tus ojos y empieces a mirar cómo es tu vida. Aquellas cosas que tú crees que ya no van a suceder. Aquellas cosas que necesitan cambiar. Aquellas cosas que hay que poner en las manos de Dios. El Señor pone alrededor tuyo un manto. Ese manto es su palabra. Y ese manto te está abrigando, te está coberturando, te está abrazando. Y ese manto te está transformando a la imagen del Maestro. Ese manto está rompiendo el poder del pecado y de la muerte. Ese manto está otorgándote libertad, está rompiendo tu vida. Estás cansado de vivir las circunstancias que has vivido. Estás cansado de vivir en la miseria, en la inopia. Estás cansado de vivir siempre peleando alguna circunstancia especial. Así con tus ojos cerrados, dile, Dios, aquí está mi vida. Aquí estoy. Tómame, Señor. Dame la oportunidad de una vida nueva. Solo lo que he conocido hasta este momento ha sido dolor, ha sido quebranto, enfermedad. Lo que he conocido hasta este momento, Señor, ha sido dolor y miseria. Ayúdame a despojarme de todo lo que me está destrozando. Recíbeme en tus manos, Señor, porque yo sé que tú puedes hacer una persona nueva en mí.
Tú puedes hacerlo, Señor, porque nada hay imposible para ti, Señor. Toma mi vida y ayúdame a servirte, Señor, porque el pacto que hago es este: voy a servirte, voy a servirte. Toma mi vida, Señor, y cámbiala, renuévala, transfórmala, porque voy a servirte. Y no puedo servirte enfermo, no puedo servirte lleno de miseria, no puedo servirte lleno de dolor, no puedo servirte lleno de pobreza. Señor, libérame de lo que el mundo ha hecho para mí. Y hoy, Padre, pongo mi vida en tus manos. Que tu gracia me acompañe todos los días de mi vida, Señor. Que pueda despojarme de todo lo que este mundo me ha hecho. Hoy, bendito Dios, estoy en tus manos por decisión propia. Ayúdame a caminar, Señor, todos los días de mi vida en medio de tu gracia y en medio de tu amor. Padre, gracias. He venido a ti en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, hermano.